Desde niños, Eric luchó por mí, bloqueó mis cartas de amor y me prometió que estaríamos juntos cuando fuéramos a la universidad. Todos creían que acabaríamos casándonos, hasta que canceló sus citas una y otra vez, diciendo que solo era su amiga de la infancia. Más tarde su compañero de piso publicó una foto mía de la mano en algunos momentos, pero Eric vino a interrogarme con los ojos rojos. Me pareció gracioso y le dije, solo somos amigos de la infancia. No necesito informarte aunque no tenga pareja, ¿verdad? El 7º día de la Guerra Fría con Eric me esperó abajo en el dormitorio. Me acompañó hasta el edificio de profesores y sacó una bolsa grande de papel craft como si presumiera de un tesoro. Mi panadería favorita estaba a más de 30 kilómetros de la escuela, una distancia donde ni siquiera los repartidores aceptarían el pedido. El sol acababa de salir, pero aún había gotas de agua en las hojas del mango que estaba detrás de Eric. No pude evitar fruncir el ceño. ¿Quién te dijo que salieras anoche con la lluvia tan fuerte? ¿Te compadeces de mí? Eric arqueó las cejas con un tono un tanto despreocupado. Si te compadeces de mí, ¿por qué no me hablaste durante tantos días e insististe en que te convenciera? La semana pasada tuve una discusión desagradable con Eric. No tomé la iniciativa de buscarlo en toda la semana. Y él tampoco vino a mí hasta hoy, cuando apreté los labios. Nadie te pidió que me convencieras. Me di la vuelta para irme, pero me agarró del brazo. Estoy dispuesto. Tengo muchas ganas de hacerlo, ¿de acuerdo? Al decir eso parpadeó con sus hermosos ojos color flor de durazno y mostró una expresión lastimera para demostrar debilidad. Sabía perfectamente que caería en la trampa. El solo hecho de que odiara los días lluviosos, pero aún así pudiera conducir bajo la lluvia para comprar las cosas que me gustaban, fue suficiente para ablandarme el corazón. No puedo comer tanto. ¿Estás alimentando cerdos? Me quejé en voz baja, pero aún así extendí la mano y tomé la pesada bolsa de papel. Esto fue una señal de que mi corazón se había ablandado y acepté reconciliarme con él, con la comprensión tácita de los novios de la infancia. Enseguida captó el mensaje. Lo compré para todo el dormitorio. Se alejó un poco y extendió la mano para arreglarme el pelo roto, considéralo un agradecimiento por cuidar de mi nina. Giré la cabeza para evitarlo y respondí con cierta torpeza, ¿quién es el tuyo? El que sea tímido, lo es. Sentí un poco de calor en las orejas y no dije nada más. Eric se acercó un poco más y su tono se volvió muy suave. ¿Ya no estás enfadada? ¿Te paso a buscar después de clase? Aprovechando la oportunidad, me acarició la cabeza. Esta vez no lo esquivé. Con el corazón ablandado, mi tono también se volvió amable. Entonces no me dejes plantado otra vez. No, no lo haré. Se quitó el reloj y me lo puso en la mano. Voy a jugar a la pelota más tarde. Te lo dejo por ahora. Era el reloj que le regalé en su cumpleaños el año pasado. Eric arqueó las cejas. Este reloj es muy importante. Cuídalo bien. La luz del sol de la mañana era suave y pareció ablandarme un poco el corazón. Le sonreí y asentí a Eric. Entendido. Te espero después de clase. Sonó el timbre antes de clase, me despedí de Eric y caminé sola hacia el aula. A los pocos pasos me encontré con mis compañeras de cuarto, Liang Benzin y Wendy. Eric es muy listo. Mira este servicio de recogida. ¿Y el desayuno? Liang Benzin me guiñó un ojo y bromeó, claro que sí, cuando se trata de hombres hay que educarlos desde pequeños. Nina, ¿Eric y tú están oficialmente juntos? Una voz interrumpió de repente a Liang Benzin. 02 Wendy, que caminaba en silencio a nuestro lado, intervino de repente. Porque Eric dijo que solo eran amigos de la infancia, así que no terminó la frase, pero parecía que ya lo había dicho todo. Wendy nunca se había llevado bien conmigo. Era la jefa del dormitorio y siempre que había algo que notificar, me enteraba tarde por mis compañeros. No le caía bien, pero cosas parecidas a las mías siempre aparecían en ella unas semanas después. Nunca supe por qué, pero el mes pasado, cuando Eric me acompañaba de vuelta al dormitorio, nos topamos con Wendy abajo. Tropezó en el suelo y Eric la ayudó a levantarse, solo con un tímido gracias, que la hizo sonrojar y no se atrevió a levantar la vista. Lo comprendí al instante.
Siempre había habido mucha gente a la que Eric le gustaba. Y resultó que ella era una de ellas. Liang Benzin, que al principio llevaba el brazo de Wendy, al oír esto, frunció el ceño y la soltó. Ella fue más directa que yo al hablar. Wendy, eres un poco rara. ¿Por qué Eric te diría esto específicamente? ¿Lo conoces bien? Solo mediocre. Wendy hizo pucheros. Estamos en el mismo grupo del departamento. Casualmente hablamos de ello. De hecho, casi nunca menciona a Nina. Pensándolo bien, también había oído el nombre de Wendy de Eric hace poco. Dijo que Wendy siempre era tímida para llevarse bien con los demás y poco generosa. También se quejó de que era torpe y se unió al departamento de entretenimiento sin siquiera ser capaz de hacer un cartel para la fiesta. Pensé que era normal. No todos nacen con todas las habilidades. Así que le dije, entonces puedes ayudarla. ¿No están en el mismo grupo? Eric tenía una expresión casi irritable. Es problemático. A Eric nunca le había gustado la gente problemática. También había rechazado a muchas chicas calladas como esta. No pensé que Wendy fuera especial delante de él, así que no pensé en responder. Pero Wendy fue un poco persistente y no me soltó. Sin embargo, Eric es una persona muy agradable. El miércoles pasado fui a dar clases particulares. No pude conseguir un taxi después de terminar, y él vino a recogerme a propósito. Me quedé atónita por un momento. El miércoles pasado por la tarde, Eric me dejó plantado. Dijo que quería comerse el pastel de crema de mango que preparé, así que volví a casa a propósito. Estuve un par de horas preparándolo y luego llevé los bocadillos que preparé yo mismo a su dormitorio bajo la lluvia. Pero se le olvidó por completo y no estaba en el dormitorio más tarde. Tommy bajó a buscar los bocadillos, e incluso me dio un sermón. Solo un tonto enviaría cosas a otros bajo la lluvia. Wendy me sacudió el antebrazo, haciéndome recordar. No me malinterpretes. Eric me ayudó, y solo me preocupa mi compañero de grupo. Estás pensando demasiado. No lo malinterpretaré. Me la quité de encima sin dejar rastro. Tu compañera de grupo también te compró pan. ¿Qué sabor te gusta? Se quedó atónita por un momento. Frijoles rojos. Ah. Guardé la bolsa del pan. No la compró. Soy alérgico a los frijoles rojos. 03, cerca del final de la clase, Liang Benzin, quien había estado conteniéndose toda la mañana, finalmente se acercó. Chica, ¿te van a traicionar? Hizo una mueca sarcástica e imitó el tono de Wendy. Solo me preocupa mi compañera de grupo, nada más. Toda la universidad sabe de tu relación con Eric. ¿Qué hace esta chica? ¿Intenta robarle el novio a su compañera de cuarto? Eric y yo éramos novios de la infancia y todos lo sabían. Después del examen de admisión a la universidad, Eric y yo fuimos entrevistados juntos por los medios. Cuando nos preguntaron a qué universidad íbamos a solicitar plaza, Eric me señaló a su lado. Iré a donde ella vaya. Esa entrevista se hizo muy popular en Internet, tanto que cuando di un discurso como representante de estudiantes de primer año al entrar a la universidad en nuestro primer año, me reconocieron de inmediato. Todos daban por sentado que Eric y yo ya éramos pareja. Pero no estábamos juntos, aunque ya habíamos hecho una promesa. Algunas promesas, una vez que se cumple el plazo y no se vuelven a mencionar, parecen difíciles de retomar, pero siempre pensé que debía esperar un poco más y tener algo de fe el uno en el otro. Por la tarde empezó a llover de nuevo. Esperé abajo en el edificio de profesores, casi una hora. Eric no vino ni respondió a mis mensajes de WeChat, rompió su promesa otra vez sin motivo. Miré la hora y cogí el teléfono para marcar el número de Eric por cuarta vez. Con cada timbre me encogía un poco más el corazón. No contestó hasta un segundo antes de que la llamada estuviera a punto de ser colgada. ¿Nina? Hizo una pausa. No puedo recogerte hoy. Lo siento. Era la misma historia de siempre. Él mismo tomó la iniciativa de concertar la cita, pero luego la canceló sin decir palabra. No me dio ninguna explicación. No pude evitar pensar de forma inapropiada en lo que dijo Wendy, en que Eric rompió su promesa de recogerla la última vez. Así que mis emociones salieron de repente.
Eric, fuiste tú quien tomó la iniciativa de decir que vendrías a recogerme. ¿Por qué siempre rompes tus promesas? Probablemente porque mi tono interrogativo era demasiado obvio. Al otro lado del teléfono, Eric hizo un sonido de impaciencia, como si chasqueara la lengua. Eric nunca había sido una persona con muy buen carácter. Siempre había sido arrogante con los demás. Pero parecía que esta era la primera vez que mostraba clara impaciencia conmigo. Inconscientemente suavicé mi tono. Eric, me lo prometiste. Lo olvidé por completo. Suspiró. Mañana sí te acompaño, ¿vale? Su tono era tan impotente que me pareció que estaba siendo irrazonable. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero hoy es... Eric, ¿cómo me abrocho el cinturón? Se oyó el sonido de una puerta de coche abriéndose al otro lado del teléfono y entonces una voz familiar llegó a mis oídos. Era Wendy. Había faltado temprano a clase y se había ido a dar clases particulares. La lluvia arreciaba cada vez más. No podía oír con claridad lo que decían al otro lado del teléfono. Originalmente iba a decir que hoy era el aniversario de la muerte de mi madre y que él me acompañaría todos los años. Pero, obviamente, este año se le había olvidado. Un miedo inexplicable me invadió el corazón, como si algo no pudiera retener. Apreté el teléfono con fuerza y colgué bastante nervioso. El teléfono volvió a sonar al poco rato, mezclándose con el repiqueteo de la lluvia. No sé cuánto tiempo había pasado. La pantalla se apagó y llegó el mensaje de Eric: no te enojes. Tengo un asunto urgente esta vez. Te lo explicaré mañana. Tommy está en la zona de enseñanza. Le pedí que te recogiera. Me sobresalté por dentro y empecé a escribir rápidamente. Aún estaba editando las palabras de rechazo cuando se oyeron pasos a corta distancia. Tommy vestía de negro, sostenía un paraguas y caminaba a toda prisa. Miré mi teléfono. Solo habían pasado 7 minutos desde que Eric envió el mensaje. Cuando volví a levantar la vista, la persona que había estado a más de 10 metros de mí ya estaba al pie de las escaleras. ¿Qué haces tan aturdido? Ven aquí. La voz clara, suave y tranquila me transportó al instante a ese pleno verano lleno de chirridos de cigarras. Tommy se cambió a nuestra escuela desde la ciudad vecina a principios del verano, en segundo año de preparatoria. Después de un examen mensual, se convirtió en mi compañero de escritorio. A diferencia de las tramas de esos dramas de ídolos, parecía que solo desarrollamos una estrecha relación en nuestros estudios. Si yo quedaba primero este mes, se desvelaba decenas de noches para superarme el mes siguiente. Tommy era competitivo y mordaz, pero se le daban muy bien las matemáticas. Así que le pedí consejo sin dudarlo. Me miró con desprecio y dijo: si no fueras tan a menudo a la clase de al lado a buscar a tu amor de la infancia, ni siquiera te equivocarías en preguntas tan sencillas. Al principio pensé que seguiríamos llevándonos así. Hasta 2 meses antes del examen de admisión a la universidad, recibí un expediente académico que él había escrito para mí. Solo tenía pegado un botón, el de su uniforme escolar, el más cercano a su corazón. Estaba un poco aturdido y pensé que intentaba perturbar mi estado de ánimo y arrebatarme el primer puesto. No creas que me ablandaré y te daré el puesto de máximo anotador solo por esto. No me atreví a aceptarlo y entre risas, devolví el récord de ese compañero a su escritorio. Bueno, estoy esperando a que me derrotes. El tono de Tommy era perezoso mientras volvía a ponerme el disco de mi compañero. Cuando intenté apartarlo, Tommy me agarró la muñeca. Tommy, sabes que yo he... No terminé la frase, pero Tommy lo entendió. Lo sé. Mañana vuelvo para el examen de admisión a la universidad. Me soltó y con bastante terquedad, me puso el expediente de mi compañero delante con una expresión de una seriedad sin precedentes. Nina, solo he hecho esto. Siempre deberías permitir que quienes no tienen amores de la infancia también tengan su propia juventud. Tommy guardó el último libro y me sonrió. Sus 2 colmillos eran apenas visibles. Si no lo quieres, tíralo. Mucha suerte en el examen de admisión. En ese momento pensé que no nos volveríamos a ver. Como había dicho que le gustaban las ciudades del sur y que la ciudad del norte era demasiado seca, ¿quién habría pensado que se quedaría allí y se convertiría en compañero de piso de Eric?
5. El coche de Tommy estaba limpio y ordenado, con un ligero aroma a sal marina y madera de pino. Arrancó el coche, pero solo ladeó la cabeza para mirarme. Pensé que esperaba que dijera algo. Lo siento. No sabía que Eric te invitaría a venir, lo que te hizo venir. Tommy parpadeó con un tono tranquilo y directo. No te disculpes por él. No hice esto por él. Tommy fue tan directo que no me atreví a decir ni una palabra. Mientras estaba aturdido, una sombra cayó sobre mí y un olor a sal marina y madera de pino llenó el aire. Inconscientemente me cubrí la cara con la mano, pero sentí que Tommy se detenía a una distancia prudente, entonces, oí el sonido del cinturón de seguridad al abrocharse. ¿Qué pasa? Tommy pareció reírse suavemente. Pensé que me ibas a besar. Pensé que me ibas a pegar. Bajé la mano torpemente, la lluvia fuera de la ventana arreciaba. Pero él salió de la escuela con el coche. ¿A dónde vamos?, pregunté. ¿No vamos al cementerio? Entró en la navegación. Recuerdo que es este día todos los años. Me quedé un poco atónito. ¿Cómo lo sabes? Tommy no dijo ni sí ni no. Simplemente giró el volante suavemente y condujo el coche hacia la circunvalación. Lo vi sin querer mientras llenaba formularios en el instituto. Todos los años en este día pedías permiso. Al día siguiente tras tu regreso te quedabas distraída todo el día, mirando constantemente el collar era la reliquia de mi madre. Nunca le había contado a Tommy sobre estas cosas y nunca esperé que se diera cuenta. Quizás al ver que había estado aturdida demasiado tiempo, Tommy extendió una mano y me acarició suavemente la cabeza. Si no te vas a la hora acordada, se pondrá triste. 06 Cuando salimos del cementerio, ya había anochecido y la lluvia había parado poco a poco. Tommy fumaba junto a la ventanilla del coche. Cuando me vio venir, apagó el cigarrillo con algo de pánico. Me pareció extraño. El prodigio académico también fuma. Lo aprendí en tercer año de preparatoria. Había mucha presión para obtener el primer lugar. Tommy arqueó las cejas. Ni siquiera sabes lo difícil que fue perseguirte. Por esa frase, no me atreví a decir ni una palabra en todo el camino de regreso. Aunque Tommy añadió otra frase después, me refiero a la clasificación. Mientras fingía ser un avestruz y jugaba con mi móvil de regreso, revisé los momentos de Wendy. Era una foto de ella cerrando los ojos y pidiendo un deseo, con un exquisito pastel de cisne rosa frente a ella. Era de la misma tienda que el que Eric me regaló por la mañana. Es la primera vez en mi vida que alguien se acuerda de mi cumpleaños. Estoy muy feliz. No le di me gusta y salí inmediatamente de vuelta a WeChat. No había mensajes nuevos ni llamadas perdidas. Reprimí el resentimiento y apagué el móvil. El olor a sal marina llenó el pequeño espacio. A esa distancia ambigua, solo sentí una especie de protección. Le di una palmadita en el dorso de la mano. No me tapes los ojos. Ya lo he visto. Oh. Estaba tan emocionado que no pude decir ni una palabra. Tuve que desabrocharme el cinturón de seguridad y prepararme para salir del coche. En cuanto abrí la puerta, sentí una fuerza en el brazo. Una palma seca y cálida me cubrió los ojos, y entonces oí el sonido de la puerta del coche al cerrarse. Al instante siguiente la voz de Tommy resonó junto a mi oído. ¿Es toda tu sinceridad? ¿No intentarás invitarme otra vez? El olor a sal marina llenó el pequeño espacio. A esta distancia ambigua, solo sentí una especie de protección. Le di una palmadita en el dorso de la mano. No me tapes los ojos. Ya lo vi. Bajo el gran árbol, no muy lejos, Wendy abrazaba a Eric. Eric llevaba algo en la mano, una caja cuadrada rosa que parecía un pastel de cumpleaños. No extendió la mano para devolverle el abrazo, pero tampoco se negó. Un segundo antes de que Tommy me tapara la vista, Wendy se puso de puntillas y besó a Eric. Parpadeé en la oscuridad y de repente se me llenaron los ojos de lágrimas. Tommy se apresuró a secarme las lágrimas con la palma de la mano y sacó un pañuelo con la otra. Me quedé mirando las líneas de su palma hasta que mi visión se volvió borrosa. No sé cuánto tiempo había pasado. Aún mantenía la postura de contener mis lágrimas.
La escena me pareció tan graciosa que aparté lentamente su mano y cambié de tema. Tommy, tu cuerda de salvamento es tan larga. Me secó las lágrimas y luego extendió la mano frente a mí. ¿En serio? Entonces ayúdame a ver mi línea de amor. ¿Llegará pronto mi suerte romántica? 07 Cuando regresé al dormitorio, Wendy ya estaba cortando el pastel. Tenía la cara roja y no podía ocultar su emoción. Solo había pasado medio día desde nuestra última vez, pero parecía estar mucho más animada. Cuando me vio, se moría de ganas de correr hacia mí. Nina, hoy es mi cumpleaños, pero el pastel es de frijoles rojos, así que no lo compartiré contigo. Parpadeó con una indirecta en sus palabras. No es para ti. No creo que debas forzarlo. Siendo sincera, no se me da bien lidiar con este tipo de situaciones. Competir con otras en secreto o abiertamente por un hombre, pero no poder hablarlo abiertamente. Porque no tenía el puesto adecuado, después de todo, solo soy el amor de la infancia de Eric. De repente lo odié muchísimo. Obviamente nos habíamos prometido que estaríamos juntos cuando fuéramos a la universidad. También me odiaba. Obviamente había insinuado esta promesa, pero él no reaccionó en absoluto. Seguía tontamente a su lado, a una distancia ambigua. Como si bebiera veneno para calmar la sed. Ignoré a Wendy, me lavé y me fui a la cama a descansar. En cuanto me acosté, la cortina de la cama se abrió. Wendy tenía una sonrisa provocativa en el rostro. Nina, ¿puedo preguntarte qué le gusta a Eric? Me acompañó en mi cumpleaños y quiero comprarle un regalo a cambio. La luz incandescente se filtraba a través de la cortina de la cama, lo que me causaba dolor de cabeza. Tiré de su mano que agarraba la cortina de mi cama, y le dije con frialdad, últimamente le gustan las zapatillas de Pikesley. ¿Puedes permitírtela? Wendy se quedó paralizada, sus ojos se pusieron rojos al instante, se dio la vuelta y corrió a su cama. En el momento en que los ojos de Wendy se pusieron rojos, sentí una sensación de venganza, pero más de autodesprecio. ¿Por qué me volví tan mala persona por culpa de Eric? No pegué ojo en toda la noche. El fin de semana, estuve en cama 2 días enteros. Liang Bensin regresó y dejó un montón de cosas en mi escritorio. Son de Eric. Te espera abajo. Antes de terminar de hablar, Wendy corrió al balcón. Comparada con su indagación de ese día, esta vez no lo ocultó en absoluto. Liang Bensin subió por la escalera y se metió entre las cortinas de mi cama. ¿Qué te hizo para hacerte enojar de nuevo? ¿De verdad te ha robado a tu hombre? Me sequé los ojos hinchados, me apoyé en el hombro de Liang Bensin y negué con la cabeza. Probablemente. Liang Bensin me dio una palmadita en la cabeza. Deja de llorar. Si se acabó, se acabó. El próximo será mejor. Tenía mensajes de Eric en mi móvil. Me había enviado muchos en los últimos días, pero no le respondí, el último lo envió hace 2 horas. Vine a buscar mi reloj. ¿No quieres devolvérmelo? No hay razón para devolver algo que ya se ha regalado. Aguanté el dolor de cabeza, me levanté de la cama y me lavé. Al bajar, oí a 2 chicas que subían susurrando. Probablemente pensaron que hablaban muy bajito, pero en realidad las oí con claridad. Eric está abajo. Lleva mucho tiempo esperándola. Incluso los perros que pasan se sentirían un poco incómodos. Las chicas guapas siempre tienen un carácter peculiar. En cuanto salí del dormitorio, Eric se acercó con el ceño fruncido. ¿Puedes dejar de ignorar a la gente todo el tiempo? Oye, aquí tienes tu reloj. Lo interrumpí y se lo entregué. Eric no lo cogió. Si no lo quieres, lo tiro. Caminé hacia el cubo de basura, pero Eric me detuvo enseguida, dejó de hacer tonterías. Nina, puedo explicarte lo que pasó ese día. Wendy tuvo un problema urgente. ¿Qué me importa cómo esté? Mi dolor de cabeza empeoraba y mi tono era muy malo. Eric parecía un poco incrédulo. ¿Es tu compañera de piso? ¿Cómo puedes ser tan fría? Su expresión y tono me hicieron sentir muy extraña. ¿Fui tan mala persona solo por no celebrar el cumpleaños de mi compañera, Eric? El departamento tendrá una reunión más tarde. ¿Te importaría llevarme contigo? Wendy bajó en un momento.
Eric la miró por encima de mí y dijo con voz muy tranquila, «Está bien. Espérame un momento». Mi móvil vibró en el bolsillo. Lo saqué y le eché un vistazo. Era un mensaje de WeChat. «¿Cuándo planeas invitarme a cenar?» Era de Tommy. Bajé la cabeza y escribí, «Tú eliges». Tommy respondió rápidamente y luego miró a tu derecha. Me quedé atónita un momento y miré hacia el dormitorio a la derecha. Tommy sostenía su celular, sonriéndome y saludándome con el brazo, y en cuanto Eric también me miró, su expresión se atenuó. Estaba a punto de irme cuando Eric me agarró y me dijo en un tono confuso, «¿Bajaste porque tienes una cita con Tommy?» Me solté de su mano. «¿Y qué si lo hago?» Eric se rió. «Adelante. En fin, no te cae bien». Su tono era tan seguro como si siempre lo fuera a esperar. «Pero Eric, de verdad que ya no quiero caerte bien». Tommy pidió un plato de arroz con aderezos y se fue a toda prisa. Cuando regresó traía una bolsita en la mano, «Aquí tienes antipiréticos y analgésicos. Mira cuál necesitas». Le pidió al jefe un vaso de agua tibia y me lo puso delante. Extendió la mano para tomarme la temperatura en la frente y rápidamente sacó una pastilla de ibuprofeno. «Puede bajar la fiebre y aliviar el dolor. Tómala pronto». Lo tomé con la mirada perdida y lo tragué con agua. «¿Cómo supiste que estaba enfermo?» Tommy me sirvió otra taza de agua tibia. Me observó mientras la bebía antes de empezar a comer su arroz. «Deberías fijarte en lo caídos que tienes los párpados. Tienes la frente tan caliente que podrías freír un huevo en ella». ¿De verdad estaba tan enfermo? ¿Por qué Eric no se dio cuenta aunque me había cogido la mano? «Lo siento, Tommy. Me aproveché de ti hace un momento». No estaba muy lejos, así que debió oírlo. Tommy me miró. «Mientras no me evites, puedes aprovecharte de mí como quieras». Nuestras miradas se cruzaron, y no pude evitar pensar en aquel día en el coche. Tommy insistió en que le leyera la palma de la mano. Había oído decir que si la línea del amor en la palma no se ramificaba, uno tendría un amor muy hermoso. Así que eso fue lo que le dije. Tommy arqueó ligeramente las cejas. «¿Entonces mi amor tendrá un buen resultado?» Asentí. Ya casi era la hora del toque de queda. Estaba a punto de despedirme de él cuando la puerta del coche se cerró con llave. Tommy arqueó ligeramente las cejas. «Acabas de decir que me invitarías a cenar. ¿Cuándo dijiste que había cambiado de opinión?» Me quedé atónita. «¿Por qué?» Se inclinó para desabrocharme el cinturón. Sus ojos profundos me miraron fijamente. «Porque algunas personas no saben apreciar lo que yo aprecio, así que he decidido luchar por ello». Se acercó un poco más y entonces noté que tenía las orejas rojas, también porque la persona que me gusta dijo que mi amor tendría buenos resultados. Parpadeó. Así que quise intentarlo de nuevo. Aunque sus palabras eran un poco ambiguas, las entendí con claridad. Así que huí a toda prisa. Después Tommy me envió 2 mensajes. ¿Asustado? Corriste muy rápido. ¿De qué hay que tener miedo? Que me gustes no es raro. No respondí hasta hoy. Tommy me acarició el brazo y siguió persuadiéndome. No te pido que te enamores de mí rápidamente. No me evites, ¿vale? Era como una suave brisa, y una picazón se extendió desde el dorso de mi mano, por las terminaciones nerviosas, hasta todo mi cuerpo. ¿Vale o no? Tommy ladeó la cabeza sin querer soltarme. Cedí. Para empezar, no te estaba evitando. Ah, vale, entonces una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, y sus ojos eran cariñosos y tiernos. 09 Me enfrenté a una guerra fría con Eric. Me envió mensajes para explicarme que cuando Wendy fue a dar clases particulares ese día, sus padres le hicieron insinuaciones inapropiadas. Era una emergencia, así que fue corriendo. No respondí y Eric tampoco volvió a contactarme. Su departamento de entretenimiento estaba ocupado con la fiesta de graduación. Lo sabía por los momentos de Wendy. Siempre publicaba muchas cosas relacionadas con Eric y nunca me bloqueaba, por ejemplo, la vista de espaldas de Eric durante el ensayo, las manos de Eric cuando estaban en una reunión.
Algunos bromearon en la sección de comentarios: ay, ay, ay. Las fotos son solo de una persona. Algunos también hicieron capturas de pantalla y me preguntaron qué pasaba y por qué Eric era tan cercano a Wendy. Solo pude repetir con paciencia: nunca hemos estado juntos. Y entonces terminé rápidamente la conversación. Yo también estaba muy ocupado. Mientras otros seguían con sus tareas parciales, yo ya me estaba preparando para los exámenes finales. Además de ir a clases, pasaba el resto del tiempo en la biblioteca. Tommy siempre estaba a mi lado. Su excusa era que solo cuando me siento a tu lado puedo sentirme motivado para estudiar. Siempre se siente como volver a la preparatoria. Si me distraigo un minuto, me adelantas. Por mi promedio, no puedes echarme. De todas formas, no lo habría echado. Así que nos hicimos compañeros de estudio como en la preparatoria. Un día, después de terminar los ejercicios, paré a descansar. Recibí un mensaje nuevo en mi celular. Era de Tommy. Mira a tu izquierda. Me pareció extraño. Si estaba a mi lado, ¿por qué envió un mensaje? Así que giré la cabeza para mirarlo y justo me encontré con la mirada de Tommy. Tommy estaba tumbado en la mesa mirándome y parpadeando lentamente. El sol poniente entraba por la ventana y caía sobre su cabello, dándole un brillo esponjoso y brillante, como si estuviera cubierto por una capa de luz. Resultó que quería que viera el atardecer. Mi corazón dio un vuelco y, un poco nervioso, le di un caramelo de pomelo. Tommy se lo metió en la boca, enderezó el cuerpo al instante y comenzó a hacer los ejercicios con seriedad, como si fuera algo serio. Esto me hizo mucha gracia. Ese día, después de estudiar, Tommy me acompañó de vuelta al dormitorio. En cuanto abrí la puerta, vi que todas las cosas de mi asiento estaban tiradas al suelo. La bola de cristal sobre la mesa se hizo añicos. La había dado Eric. La culpable se quedó a un lado, sin sentir la menor culpa, e incluso me preguntó con los ojos rojos: ¿por qué me denunciaste al profesor Chen por faltar a clases? No me deja presentar el examen final. Colgué mi bolso sin decir palabra, recogí la bola de cristal del suelo y la tiré a la basura. Al instante siguiente caminé hacia el asiento de Wendy con cara fría, destrocé todo lo que había en su mesa, la agarré del cuello y le advertí fríamente: Wendy, si estás enferma, ve a que te traten. Que te haya tolerado no significa que no tenga mal carácter. ¿Cuántas veces has faltado a clases, no has entregado tus tareas y has fingido tus horas de voluntariado? Deberías saberlo en tu corazón. Si vuelves a meterte conmigo, te denunciaré con los profesores de la universidad. No tengo muy buen carácter, pero nunca antes había perdido los estribos en la residencia. Esta fue la primera vez. Wendy estaba tan asustada que se quedó paralizada y murmuró: ¿me estás acosando? Bajo mi mirada, contuvo el llanto y se quedó callada, pero de alguna manera presentí que este asunto aún no había terminado. Efectivamente, 2 días después apareció una publicación en el foro de la escuela. Una usuaria anónima contó que su compañera de piso la acosaba. La acosadora era la mejor estudiante de la Facultad de Economía y Administración y había dado un discurso en la orientación de primer año. Con todo tipo de descripciones, parecía como si me estuviera nombrando directamente. Todos los exalumnos honestos en la sección de comentarios que desconocían la verdad me condenaron. Al mismo tiempo, 2 usuarios anónimos comentaron que siempre venía un coche de lujo a recogerme. Una vez al pasar por allí, oí cuánto costaba una noche. Es obvio que se está vendiendo. Es solo una zorra académica. Y se adjuntó una supuesta prueba fotográfica. Subí inmediatamente el certificado de propiedad de mi vehículo y una foto familiar. Yo era el dueño del coche y el supuesto hombre rico era mi padre. Mientras la publicación aún se debatía acaloradamente, Eric vino a buscarme de repente. 10. En la biblioteca, Eric se me acercó agresivamente. Sin decir palabra, me levantó y me interrogó. ¿Por qué denunciaste a Wendy? ¿No sabes que es una mala estudiante? Si reprueba una asignatura, perderá su beca y la oportunidad de ser considerada una estudiante excelente. La biblioteca estaba muy silenciosa, pero la voz de Eric no era baja, lo que hizo que muchos levantaran la vista. Por un momento me sentí como un mono en un escenario de circo. Estaba muy avergonzado. Pero aún así me obligué a calmarme y saqué a Eric de la biblioteca.
Al menos no les afecta a quienes se preparaban para los exámenes. Afuera de la biblioteca, Eric me volvió a preguntar, pero esta vez su tono fue mucho más suave. Aunque odies a Wendy, no hay necesidad, solo porque sea una mala estudiante no debería ser denunciada cuando hace algo mal. Lo interrumpí. Wendy ha faltado a clase más de 1 o 2 veces. Siempre se aprovecha del trabajo de los demás en las tareas grupales. Ya no es un secreto en nuestro curso. Aún así, siempre consigue becas. Es justo. Eric abrió la boca, pero no pudo decir nada. Él mismo había dicho que odiaba sobre todo a quienes robaban el fruto del trabajo ajeno. Tras contenerse durante mucho tiempo, dijo, aún así, no deberías ser tú quien la denunciara. Me pareció gracioso. No entendía nada de lo que quería decir. No sé desde cuándo se me hizo tan difícil comunicarme con Eric. No quería darle más explicaciones, pero tampoco quería asumir la culpa por nada. Ella obtuvo la beca de 3ª clase, y yo siempre he obtenido la de 1ª clase todos los años. No me molestaría en denunciarla. ¿Es porque es cercana a mí? Frunció el ceño. Dijo que la aislaste en el dormitorio y destrozaste sus cosas. Vi las fotos. Eric explicó con cierta impotencia, no estoy con ella. Cuando lo escuché decir eso, no podía creerlo. Después de tantos años de conocernos, él podía redefinirme con solo unas palabras. Fue también en ese momento que me harté por completo de Eric. ¿Crees todo lo que dice? Lo interrumpí con frialdad. Mi tono extraño y frío hizo que Eric se congelara en el acto. Eric, ¿no tienes cerebro para pensar y juzgar? ¿O acaso soy yo el tipo de persona que estaría celosa por ti, como esas chicas a las que les gustabas en el instituto y que hacían bromas sucias a escondidas o intimidaban a mi compañero de piso? Eric se quedó paralizado un instante, sus pupilas se contrajeron ligeramente como si hubiera pensado en algo. De repente su rostro palideció un poco. Recordó que yo era el que había sufrido acoso por su culpa. A la edad en que nuestros corazones se abrieron al amor, estar cerca de Eric parecía ser mi pecado original. Habían tirado toallas sanitarias usadas en mi cajón y habían echado polvo de tiza en mi vaso de agua. En ese instituto tan controlado, solo se atrevían a hacer esto. No me importó mucho. Como Eric no estaba en mi clase, siempre recibía la noticia tarde. Al contrario, Tommy se enojó y le echó el polvo de tiza en la cabeza a la chica delante de todos. El incidente fue muy importante en aquel momento, y le pidieron a Tommy que hiciera una autocrítica pública en el curso. Mientras Eric estaba aturdido, recibí un mensaje de Tommy. Estoy detrás del pilar del pasillo. Responde con uno si me necesitas. Al mismo tiempo, también estaba Liang Bensin. Dijo que la identidad del usuario anónimo se reveló durante la noche. La usuaria anónima que difundió rumores sobre mí en la sección de comentarios también era Wendy. Mientras lloraba por ser una víctima, estaba ocupada difundiendo rumores. Todo lo que decía se volvía menos convincente. No todos son tontos y los comentarios cambiaron por completo. Ya no me importaba la reacción de Eric. Apagué el móvil, respiré hondo y le dije, Eric, no soy tan vago y tú no eres tan importante. Me di la vuelta con prisas para irme, pero Eric me bloqueó el paso. Me miró fijamente con un tono de voz urgente. ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa que no soy tan importante? Te gusto, ¿verdad? ¿Cómo iba a decir que nunca me cayó bien? Cuando los niños del kinder se reían de mí por no tener madre, fue Eric quien los echó. Cuando un chico del instituto me puso una carta de amor en la mano e insistió en que fuera su novia, Eric también estuvo frente a mí. En cada festival, cuando extrañaba a mi madre, él era quien me acompañaba. Así que incluso después, cuando dijo de un tirón que se enamoraría de mí en la universidad, pero luego les dijo a otras chicas que no íbamos a estar juntos, seguí esperando en silencio a que algún día recordara nuestra promesa. Aunque me dejara atrás innumerables veces, con tal de que hiciera algo casual, podía ablandar mi corazón una y otra vez. Incluso cada vez que teníamos una discusión desagradable, parecía que él me persuadía, pero en realidad, era yo quien sabía con cuidado el grado justo de irracionalidad. Pero desde el aniversario de la muerte de mi madre, ya no podía aguantar más. No soportaba convertirme en la clase de persona que odiaba porque me gustaba a alguien, Eric.
Levanté la vista para mirarlo, diciéndole palabra por palabra con tono firme. Desde el día que me dejaste para acompañar a Wendy en su cumpleaños y dejar que te besara y te abrazara, dejé de gustarme. Ese día la acosaron. Eric frunció el ceño con fuerza, con un tono tan urgente como si me explicara que su madre murió al dar a luz. Nadie había celebrado su cumpleaños, así que ¿recuerdas que ese también fue el día en que falleció mi madre? Ese también fue el momento más triste de mi vida. El rostro de Eric palideció de repente y parecía un poco tembloroso. ¿Nina? Yo. Bajó la cabeza. Lo siento. No le respondí y estaba a punto de irme. Eric aún quería agarrarme la muñeca. Lo esquivé rápidamente y entré directamente a la biblioteca sin mirar atrás. 12. Caminaba bastante rápido y agaché la cabeza para enviarle un mensaje a Tommy. Sin prestar atención a mis pies, di un paso en la escalera. Justo cuando pensé que me iba a caer, un brazo que se extendía por detrás me agarró por la cintura. Me dejé llevar por un suave abrazo. La tenue fragancia a sal marina y madera de pino me inundó la nariz. Tommy dejó escapar un largo suspiro con un ligero jadeo, por suerte, fui lo suficientemente rápido. Me quedé mirando fijamente el sudor de su frente y, de alguna manera, recordé aquella vez en el instituto. Cuando esa chica me echó tiza en el agua y me hizo tropezar cuando volvía a mi asiento, Tommy me atrapó de la misma manera. Y luego, sin darle importancia, le echó el agua con tiza en la cabeza. En ese momento, cuando el profesor le preguntó por qué le hacía eso a una chica, Tommy simplemente respondió con frialdad, me interrumpió el estudio. Pero él nunca había sido tan malo. ¿Por qué fui tan estúpido como para creerme su excusa y dar por sentado su protección silenciosa? ¿Por qué estás aturdido? Tommy extendió la mano y la agitó frente a mis ojos. ¿Te conmueve que te haya ayudado? Tommy, ¿fuiste tú quien publicó el nombre real en el foro de la escuela? Recordaba vagamente que sabía de esta tecnología. Tommy arqueó las cejas y soltó un no. Te llamarán los líderes de la escuela para una charla. ¿Cómo pudo alguien hackear el foro de la escuela y reescribir el programa sin más? No te preocupes. No me atraparán. Tommy levantó ligeramente la comisura de los labios y me mostró una sonrisa pícara y orgullosa. Por capricho lo abracé fuerte, gracias mi salvador. Tommy se quedó paralizado. Después de un buen rato soltó un ahogado de nada. 13. Después de eso, Eric no apareció por un buen rato. Wendy también se quedó callada en el dormitorio desde entonces. Cuando terminé el último examen, me enteré de una noticia. En realidad, nadie había denunciado a Wendy. El profesor de economía financiera era pariente de la familia donde Wendy trabajaba como tutora. Wendy robó algo de la casa de esa familia y la atraparon en el acto, por lo que la despidieron. Liam Benson se encogió de hombros. La cámara de vigilancia lo grabó todo, y esa familia ni siquiera se lo reprochó. Además, era un hecho que había faltado a clases y no había entregado sus tareas muchas veces. El profesor sabía de ella y decidió no dejarla hacer el examen. Me quedé atónito por un momento. Recordé lo que dijo Eric sobre que Wendy había sido intimidada por el presentador. Pero ya no me molesté en averiguar quién mentía. Ya no importaba. En la fiesta de graduación, Liam Benson y yo fuimos a regalar flores a los estudiantes de último año. Al pasar por detrás del escenario, oímos a Eric y Wendy discutiendo. Eric, ¿por qué me has estado evitando últimamente? No me gusta tratar con mentirosos. Eric se burló con frialdad. Wendy, ¿me engañaste de verdad? ¿Y qué tal si te acosabas? ¿Y si te acosaba un compañero de piso? Fui tan estúpido que te creí e incluso fui a interrogar a Nina por ti. ¿Entonces ya no te gusto? ¿Cuando dije que me gustabas? El tono de Eric era irritable. Simplemente me compadecías. Wendy estaba a punto de llorar. ¿Te gusta Nina, verdad? No me detuve y me fui directamente. No importaba quién le gustara a Eric, ya no me importaba. Nunca había sido de los que saben apreciar el cariño de los demás. Eric empezó a molestarme sin parar. Como si nada hubiera pasado, me enviaba mensajes y me esperaba abajo en el dormitorio. Liam Benson dijo que ver a Eric abajo le daba una sensación absurda,
como si estuviera atrapada en un laberinto, era su truco habitual. Antes, mientras él estuviera ahí parado, yo tomaba la iniciativa de correr hacia él. Pero ahora no podía evitarlo lo suficientemente rápido. Como no tenía dónde esconderme, planeé empacar mis maletas y escapar. Justo después de empacar mis cosas, recibí una llamada de un estudiante de último año del sindicato de estudiantes con quien tenía bastante amistad. Nina, esta noche van a celebrar una fiesta de despedida para varios de los antiguos miembros de esta sesión. Ven también, ¿vale? Son todos conocidos, y Eric y los demás también vendrán. También era miembro del sindicato estudiantil, un holgazán que solo escribía materiales en la oficina para obtener calificaciones completas. No había asistido a muchas reuniones, pero al estudiante de último año no le caí mal e incluso me dio la máxima calificación. Así que no lo dudé mucho y dije, de acuerdo. Era mi primera vez participando en la cena del sindicato estudiantil. Me senté en un rincón y los observé en silencio jugar a verdad o reto. Recé para que la botella no me indicara que parecía tener mucha suerte. Al contrario, Eric era elegido una y otra vez. Primero fue una ronda de la verdad. ¿Hay alguien que te guste aquí? Eric me miró y simplemente dijo que sí. Todos en la sala empezaron a burlarse de mí. Esta fue la primera vez que Eric admitió delante de todos que le gustaba. Pero no me alegré en absoluto. Incluso me sentí preocupada. Mi primera reacción fue ver a otro holgazán con las puntuaciones de la evaluación integral en la sala. Tommy estaba sentado lejos de mí observándome en silencio desde el otro lado de la multitud. Con solo mirarnos así, mi corazón empezó a latir más rápido, inexplicablemente. Eric captó mi mirada de inmediato. Siguiendo mi mirada, una mirada de incredulidad brilló en sus ojos. Apareció un nuevo mensaje de WeChat en mi teléfono. Era de Tommy. Papi Crane, JPG. No pude evitar sonreír y le respondí con un signo de interrogación. El juego seguía. Cuando la botella señaló a Eric por tercera vez, eligió el reto. Confiesa tu amor a la persona que te gusta. Con el presagio de las rondas anteriores, todos lo supieron casi tácitamente. Antes de que pudiera reaccionar, Eric ya estaba frente a mí rodeado de la multitud. Frunció los labios e incluso se notaba un atisbo de nerviosismo en su rostro. Justo cuando Eric estaba a punto de hablar, la sala se sumió de repente en la oscuridad. ¿Hay un corte de luz? Usen sus celulares y enciendan las linternas. Qué curioso, ni siquiera encuentro mi celular. Que alguien salga a preguntar. En medio del caótico parloteo, de repente, unas manos cálidas me agarraron la muñeca con fuerza. El familiar aroma a madera de pino fría se acercó, y la voz de Tommy resonó de repente en mis oídos. ¿Quieres venir conmigo? Estaba completamente oscuro ante mis ojos, pero mi corazón ya había empezado a latir más rápido y descontrolado. Por supuesto que sí. Antes de que pudiera decir nada, la mano de Tommy se deslizó de mi muñeca a mi palma y luego se entrelazó con mis dedos con fuerza. Con una fuerza irresistible, me llevó a correr en esa noche de verano. 15 en el banco junto al lago del campus. En el césped, al otro lado del lago, los miembros del club de guitarra se reunían para tocar la guitarra. Tommy y yo escuchábamos en silencio. Ninguno de los dos dijo una palabra, y nuestras manos no se separaron en ningún momento. El timbre de mi móvil rompió la extraña armonía. Probablemente podía adivinar quién llamaba. Quería ponerlo en silencio, así que no pude evitar intentar separar mis manos sudorosas que se aferraban. Tommy, suéltalo primero. Antes de que pudiera terminar mis palabras, su aliento llenó el aire. Instintivamente cerré los ojos más rápido que mi reacción. Fue como una hoja caída posándose en mis labios, un beso muy suave. Se mantuvo así en silencio sin sobrepasar ningún límite. Hasta que separé ligeramente los labios y la lengua de Tommy me invadieron de forma persistente. El teléfono no dejaba de sonar. Tommy se tomó el tiempo de sacarme el teléfono del bolsillo y apagarlo. No sé cuánto tardé en recuperar el derecho a respirar. ¿Quién te dijo que me besaras? No sonaba muy seguro. No me lo prometiste. ¿Qué? Tommy rió suavemente, apoyó su frente contra la mía, extendió la mano y me limpió la comisura de la boca con el pulgar.
Su voz ronca se mezcló con el canto del otro lado del lago. Pensé que nos íbamos a fugar. Pum, pum, pum. Mi corazón latía cada vez más rápido como si fuera a saltar. Había mucho ruido. Tommy me miró en silencio un buen rato y luego dijo lentamente, Nina, ¿considerarías gustarme? Los exalumnos del otro lado del lago cantaron la canción Tear Bridge, de Goodbye, y justo cantaron la frase sé que tú tampoco eres buena expresándote. En ese momento pensé que Tommy sí era bueno confesando su amor. Ya fuera el botón más cercano a su corazón cuando nos graduamos de la preparatoria, o cada palabra de cariño después de reencontrarnos, o ahora mismo. Era directo y apasionado. ¿Quién estaría dispuesto a rechazar a un cachorro sincero? Yo no quería rechazarlo. Así que me incliné y le dije, bueno. 16. Tommy y yo empezamos a salir. A Tommy no le hacía mucha gracia que tuviéramos que separarnos justo después de empezar a salir. Lo que lo hizo aún más infeliz fue que todavía tenía que cenar con toda la familia de Eric. ¿Puedo reclamar mi soberanía? No importa si no. Solo pregunto. Me llevó a casa y me sujetó el dedo con cuidado, reacio a dejarme bajar del coche. No pude evitar sonreír. Tommy, eres un poco diferente a como eras antes. ¿De dónde era ese compañero de escritorio tan frío y mordaz de entonces? Tommy arqueó las cejas y aceptó rápidamente lo que dije. Bueno, ahora soy la versión de Tommy cuyo amor secreto se ha hecho realidad, así que naturalmente me siento un poco presumido. Enganchó su dedo con el mío. Entonces, ¿me dejas o no? No dije nada. Tomé mi celular, tomé una foto de nuestras manos juntas y se la envié a su teléfono. Al poco tiempo la foto apareció en los momentos de Tommy, junto con una foto de perfil mía. Era yo con el uniforme de la preparatoria, como si fuera la captura de pantalla de un vídeo. Estaba a punto de preguntarle dónde había sacado la foto cuando Eric irrumpió en la cabina. Tiró su teléfono sobre la mesa y me sacó sin decir palabra. ¿Están juntos tú y Tommy? Tenía la boca tensa y su tono era casi interrogativo. No había visto a Eric desde el día de su confesión. Como Tommy y yo desaparecimos de la fiesta al mismo tiempo, la respuesta era bastante obvia. Con la personalidad orgullosa de Eric, no se permitía inclinarse ante mí una y otra vez, así que pensé que este asunto estaba zanjado. Cuando nos volvimos a ver considerando la relación entre nuestras dos familias, aún podíamos llevarnos con normalidad. Pero antes de que pudiera decir nada, Eric frunció el ceño de nuevo y dijo, Nina, ¿te estás vengando de mí? Me pareció gracioso. Claro que no. No le haría esto a Tommy. Mi tono rápido y firme hizo que Eric se congelara en el acto. En la caja, los ancianos se preguntaban qué nos pasaba. Estaba a punto de entrar. Nina, me llamó Eric con tono abatido. Si no hubiera estado con Wendy, ¿las cosas serían diferentes? Me detuve un momento pero no respondí. No hay excusas en el mundo. 17. Cuando ya había pasado la mitad de las vacaciones, se publicó la lista de candidatos elegibles para la recomendación de posgrado. Tanto Tommy como yo estábamos en la lista con las mejores calificaciones. Las calificaciones de Eric no eran especialmente buenas, pero normalmente deberían haber sido aceptables. La tasa de recomendación de posgrado en nuestra escuela era inicialmente bastante alta. Sin embargo, tuvo un pésimo desempeño en varias asignaturas el semestre pasado y fue directamente eliminado de la lista. Incluso el equipo de proyecto del profesor en el que había participado anteriormente ya no lo aceptó. Al principio pensé que no le importaría. Al fin y al cabo, aún tenía muchas otras opciones. Pero un día, por casualidad, fui a su casa a entregarle algo y vi a Eric arrodillado en el pasillo lateral. El padre de Eric no se dio cuenta de mi llegada y seguía reprendiéndolo con frialdad. Desde pequeño ni siquiera puedes compararte con una chica como Nina. Y siempre me ha eclipsado el padre de Nina. Recibiste tutoría día y noche en el instituto. Ella era la mejor alumna, mientras que tú apenas entraste. Ahora ni siquiera te recomiendan para estudios de posgrado. Ya no sé qué cara me puedes dar. Solo entonces me di cuenta de que el ambiente familiar de Eric no era tan bueno como lo había visto. La vida de Eric no era tan sencilla como me la imaginaba. Dejé las cosas y me fui en silencio.
18. En vísperas del nuevo semestre, el director de nuestra escuela secundaria se jubiló. Las 2 clases que impartía organizaron una fiesta. Fue en la fiesta donde volví a ver a Eric, que estaba en la otra clase. Me envió un mensaje preguntándome si quería ir juntos y le respondí que no. Elegí un asiento lejos de Eric y me senté. Justo cuando estaba a punto de sentarme, el director me llamó a su lado. Nina es mi alumna favorita. Debe sentarse a mi lado, dijo. Entonces suspiró, qué lástima que Tommy no esté aquí. Si no, con uno a cada lado, serían como 2 guardianes. En cuanto el profesor terminó de hablar, los compañeros empezaron a burlarse de mí. Probablemente todos, excepto el director, habían visto a Tommy tras anunciar nuestra relación. Me daba tanta vergüenza que me tapé la cara y no me atreví a levantar la vista. El monitor entró con una sonrisa y dijo que Tommy no estaba. ¿Cómo era posible que la pareja de los mejores estudiantes de nuestra clase estuviera separada? Las bromas se intensificaron. Giré la cabeza con incredulidad. Tommy, quien me había dicho hacía 5 minutos que estaba jugando videojuegos en su casa, en la ciudad vecina, ahora estaba apoyado en la puerta, ladeando la cabeza y sonriéndome. Más tarde los temas en la mesa cambiaron por completo. En un momento alguien le preguntó a Tommy cómo había logrado conquistarme. Al siguiente alguien más preguntó si se habían enamorado en secreto desde pequeños, a espaldas de la profesora. También había alguien que se emborrachó y me preguntó sin pensar si no era la persona más cercana a Eric. Sonreí y le expliqué que éramos amigos de la infancia. Tommy había bebido un poco de vino y se acurrucó contra mi hombro como un pajarito delicado con coquetería. Si el amor no correspondido cuenta como amor adolescente, entonces llevo muchísimos años enamorado apasionadamente. Todos en la mesa reían, excepto Eric, que parecía sombrío y fuera de lugar. Cuando terminó la fiesta fui al baño. Al salir, Eric estaba apoyado en la puerta fumando con aspecto muy solitario. Pasé junto a él. De repente la voz de Eric resonó, la última vez en casa, me viste arrodillado, ¿verdad? Desde pequeño, no puedo compararme contigo en nada, y me castigaron así. Sonrió con autodesprecio con la voz ronca, Nina, el hecho de que te gustara era lo único que tenía, pero lo perdí. Eric se acercó un paso más, como si fuera a agarrarme del brazo. Retrocedí inconscientemente y Tommy me abrazó mientras se acercaba. Lo que has tirado, lo atesoraré como un tesoro. Tommy me apretó el hombro con más fuerza, declarando su soberanía. Eric, aléjate de mi novia de ahora en adelante. Nuestro coche llegará pronto. No vamos por el mismo camino que tú. Nos vamos primero. Seguí a Tommy y me di la vuelta sin mirar atrás. Sin mirar atrás. Cuando salimos del hotel, no había nada. No había ningún coche. Así que simplemente nos tomamos de la mano y caminamos sin rumbo. Las farolas a veces alargaban mucho nuestras sombras, y a veces las acortaban y achaparraban como 2 ancianos. Tommy me frotó el dorso de la mano con el pulgar con un toque de borrachera. También parecía que actuaba con coquetería a propósito. Soy una persona sin hogar en la ciudad del norte. ¿Qué hago? Apreté su mano con más fuerza, la estreché y giré la cabeza para sonreírle. Te llevaré a casa.